cuando es cóncava y cuando es convexa, concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Máximos o podrían haber de las dos cosas, o ninguna de las dos, mínimos relativos o locales. También se llaman locales. Ya expliqué cuándo era un absoluto. Y hacer un bosquejo de la gráfica. No importa la función que me den. Lo que tengo que quedarme es cómo lo hago. Cuando a mí me piden los puntos críticos, lo que me están pidiendo es que derive e iguale a 0. F' de x es la derivada de esta, pero me va a quedar 4x cubo entonces me va a quedar x cubo nomás y me va a quedar menos 4x. Ya tengo la derivada para obtener los puntos críticos, que son, ¿quiénes son los puntos críticos? Los puntos críticos eran los candidatos a máximos o mínimos de la función. Entonces, ¿qué es lo que hago? Igualo a 0. Pero esos ceros sí solo sí que. Sí solo sí x factor de x cuadrado menos 4 es 0. Y eso es 0 si solo sí que x es 0 o x cuadrado menos 4 es 0, pero recuerden que esto de aquí es una diferencia de cuadrado, x más 2 por x menos 2. Y eso va a ser 0 si solo si el x vale 2 o el x vale menos 2. Entonces el x igual 2 o el x igual a menos 2. Estos señores de aquí, este señor y este, se llaman valores críticos. Dime, Dani. Ay, disculpa, Dani. La veo enseguida, gracias. No tengo nadie, sí, en espera. Oh, oh. Ay, voy a grabar. Dani, yo creo que salga y se vuelva a conectar porque no te... Para obtener los puntos críticos, ¿qué es lo que hago? Evalúo esto en la original. Entonces, los puntos críticos van a ser, el primero, la x vale 0. ¿Cuánto vale la y? 0, 0 es 0, 0. ¿Cuánto vale si vale 2? Cuando la x vale 2, la y vale, si vale 2, me va a quedar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 4 menos, ahí sí, ahí está Belén. Menos 4. Y cuando vale menos 2, me va a quedar positivo, menos 2, me va a quedar 4. Y ahí tengo los puntos críticos. Preguntas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O se perdieron?
Si se perdieron, piden auxilio. ¿Cómo calculo los puntos críticos? Entonces, calculo la primera derivada, la igualo a 0. Y después obtengo los valores críticos. Los puntos son las coordenadas en el plano. ¿Quiénes son los puntos críticos? Candidatos máximos o mínimos de una función. También podría haber sido, ¿cierto?, aquellos puntos que indeterminan la función. Después voy a hacer un ejemplo de eso. Ahora me piden los puntos de inflexión, pero cuando me piden los puntos de inflexión, que debo probar que son puntos de inflexión, ¿qué es lo que hago? Calculo la segunda derivada. La segunda derivada. Es decir, volver a derivar lo que ya tenía derivado. Y eso me va a quedar 3x cuadrado menos 4. Y la igualo a 0. Pero eso es 0 si solo si que. Voy a sacarlo al tiro, me queda 4 tercios, 2 raíz de 3. X es más menos 2 partido por raíz de 3. Estos señores de aquí son candidatos a puntos de inflexión. Tengo que probar que cambió el signo. Con esta información es la que construyo la tabla. Y la tabla hay 10.000 formas de hacerla. La forma más como representativa, como más fácil de leer, es la que le hice ayer. Entonces, la primera fila, ahora me voy a saltar la coordenada de F, y vamos a ir al tiro con las derivadas. ¿Cuántos puntos eran? 1, 2, 3. 1, 2, y el tercero. Entonces, la primera fila me ubico con los X que consideré, los valores de X. Y el primero era 0, menos 2 y 2. Menos 2, 0 y 2. Y construyo la primera derivada. Observen que me salté un reglón porque ya expliqué que el X y el f de X sirven para graficar cuando uno lo hace punto a punto. Pero la primera derivada en menos 2 era 0. La primera derivada en 0 son los valores que calculé aquí. Es 0. La derivada en 2 es 0. Recuerden que esta me da los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por lo tanto, voy a poner si va hacia arriba, si es mayor que 0 o es menor que 0. Para cualquier X que esté a la izquierda del menos 2, por ejemplo el menos 3, reemplazo ¿dónde? En la primera derivada. Busque la primera derivada, hasta aquí. Si vale menos 3, me queda 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 27, y 3 por 4, 12. Este es más grande, por lo tanto es positiva, va a ir hacia arriba. Después entre menos 2 y 0. Por ejemplo, el menos 1. Si vale menos 1, me va a quedar... Ahí reemplazo abajo. La voy a poner aquí al lado porque si no se van a confundir igual que yo. La f' de x es igual a x cubo menos 4x. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Reemplazamos el menos 3. F' en menos 3. Si vale menos 3, me queda 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 27, menos 4 por 3, 12, más 12. Este es mayor, por lo tanto, eso es menor que 0. Eso significa que la curva va hacia abajo. Ubico un valor entre menos 2 y 0, por ejemplo, el menos 1, y calculo f en menos 1. Y si es menos 1, me va a quedar menos 1 más 4, no importa cuánto dé, pero eso es positivo porque este es más grande, entonces la curva va a ir hacia arriba. Después reemplazo un valor entre 0 y 2, por ejemplo el 1, en la prima. El f' en 1.
1 al cubo es 1, menos 4 por 1 que es 4, este es mayor, por lo tanto va a ser menor que 0. Eso significa que va hacia abajo. Para cualquier valor de x que esté entre 0 y 2, para cualquier valor de x que esté entre 0 y menos 2, y para cualquier valor de x que sea mayor que el 2, por ejemplo el 3, f' en 3, ¿vale cuánto? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 4 por 3, 12, este es mayor, por lo tanto eso va a ser positivo. Como es positivo, la flechita va hacia arriba. Significa que la función es creciente. Arreglemos esto, media rara. Y si observan, ya tengo la tendencia de la curva. Y después calculaba la segunda derivada, ¿cierto? Y evaluaba los puntos. Pero en la segunda derivada me salté los puntos de inflexión. 2 partido por raíz de 3. El menos 2 va a estar aquí. No sé si hacer un insert. No quiero borrarlo. Menos 2 partido por raíz de 3. Y aquí va a ir hacia abajo, va a ir hacia abajo, va a ir hacia abajo. Y el otro es 2 partido por raíz de 3. Y eso está aquí. ¿Se perdieron, chicos? ¿Hago la tabla de nuevo o lo entienden el punto que me salté? ¿Cuál es el punto que no ubiqué? El de inflexión. El de inflexión. ¿Pero lo entendieron que lo inserte ahí o se pierden? Alan, ¿lo entendiste o lo hago de nuevo? Hagámoslo de nuevo. Profe, ¿lo podría hacer de nuevo, por favor? Gracias. Ni un problema. Porque ahí van a quedar medio todo de nuevo. Bueno, eso no les puede pasar, que se coma los puntos igual que el profe. Ahora lo vamos a hacer a capela, sí. Porque si no me va a demorar mucho. Ya, el primer punto que aparecía era ¿cuál? Menos 2. En menos 2. Por acá estará el punto de inflexión que me había comido. ¿Dónde lo dejé? Menos 2 partido por raíz de 3. Menos 2 partido por raíz de 3. Después estará el 2, el 0. El 0. Y entre el 0 y el 2 está el otro punto de inflexión, que es 2 partido por raíz de 3. Después está el 2. Y después tengo los x mayores que el 2. Aquí están los x que son menores que s y menores que s, los x que son más chicos que s y más grandes que s, que son más chicos que 0 y más grandes que s, los x que son más chicos que s y más grandes que s, y los x que están a la izquierda del menos 2. La f'. F' de x. ¿Dónde es 0? En menos 2, en 0
y en 2. Eso lo sé por este cálculo que hice aquí, por ese cálculo. Ahora, mi f de x, mi f' de x es x cubo menos 4x, x cubo menos 4x. Entonces voy a reemplazar, ¿cierto? Un valor más chico que este, que era lo que estábamos haciendo. F', por ejemplo, en menos 3. Y eso me daba 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, más 4 por 3, 12. Y esta cosa era menor que 0. Por lo tanto, la flechita iba hacia abajo. Un valor, leo entre los ceros. Un valor entre menos 2 y el 0. Por ejemplo, el menos 1. Y reemplazo. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos por más me va a dar más, o sea, menos me va a dar más, y esto es mayor que 0, por lo tanto después es creciente. Pero es creciente para todos los puntos que están entre los ceros, entre este 0 y eso. Cambia, ¿cierto? El crecimiento entre los ceros. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Y f' en un valor entre 0 y 2, por ejemplo, el 1, me queda 1 al cubo, que es 1, menos 4 por 1, que es 4. Eso es menor que 0, por lo tanto aquí va a ser decreciente. Y para cualquier valor mayor que el 2, por ejemplo el 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, menos 4 por 3, 12, es mayor que 0. Por lo tanto, después vuelve a crecer. Ahora calculamos la segunda. ¿Hay mejor, chicos, o están perdidos? También hay... Sí, por lo menos. Ahora vamos con la segunda derivada. Y escribo los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión eran más menos 2 partido por raíz de 3. Observen que el 2 partido por raíz de 3, el raíz de 3 es 1, y tanto, por lo tanto este es más chico que ese. Y por eso quedó entre el menos 2 y el 0. Y esto es 0 aquí, y es 0 acá. Entonces ahora reemplazo en la segunda derivada. Vamos a poner al lado de acá la segunda derivada. La segunda derivada de x era, la calculamos por aquí, 3x cuadrado menos 4. Y reemplazamos los puntitos. El primer punto, un punto que está a la izquierda de menos 2 partido por raíz de 3, es el mismo menos 2, para que vamos a buscar otro. Entonces evalúo la segunda derivada en menos 2. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Me va a quedar 4, 4 por 3, 12, menos 4, y eso es mayor que 0. Eso implica, como es positiva, que la gráfica es cóncava hacia arriba. Entonces la vamos a poner mejor así, o si quieres lo poner. Poner signos positivos o negativos, tengo que leer la interpretación, tengo que saber qué significa. Entonces puedo poner que es cóncava hacia arriba, o puedo poner que aquí va a ser positiva, ¿cierto? Después lo voy a explicar por qué me interesa el signo ahí, porque voy a ocupar el criterio de la segunda derivada. F segunda, ahora leo un valor entre este y este, pero aquí justo está el 0, entonces la evalúo en el 0. La segunda derivada, 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, me queda menos 4, eso es menor que 0. Eso implica que F es cóncava hacia abajo. Entonces aquí va a ser cóncava hacia abajo, porque es negativa, cóncava hacia abajo. Ahora evalúo un valor a la derecha de esto, pero aquí tengo el 2. Me conviene evaluar el mismo 2, porque voy a buscar otro. F segunda en 2, y eso es 4 por 3, 12, menos 4, pero este es mayor, por lo tanto es mayor que 0. Eso implica que la F es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Tengo toda la información que necesito, por lo tanto ahora estoy lista
para contestar. Sáquenle una fotito porque, no, puedo contestar aquí. Voy a contestar aquí, para no cambiarle la hojita. Tengo esto, los puntos críticos ya los calculé, los puntos de inflexión ya los calculé, voy a ponerlos con rositos. Este señor de aquí es un punto de inflexión. Este señor de acá es un punto de inflexión. ¿Cómo sé que es un punto de inflexión? Porque cambió la concavidad. Los puntos de inflexión, antes de él era cóncava hacia abajo. Después de él era cóncava hacia arriba. Por lo tanto, como cambió la concavidad, es un punto de inflexión. Este de acá también es un punto de inflexión. Recuerden que cuando los calculo, son solo candidatos a puntos de inflexión. Debo probar que marcan un cambio en la concavidad. Antes de él, y era... Algo me ibas a decir. Disculpe, es que yo ayer quedé con la duda de cómo sé cuándo es el máximo relativo o el mínimo. Porque usted igual lo calculó después de hacer todo eso. Dijo que usted ya, después de la segunda derivada, se podía determinar eso. Sí, uno lo puede comprobar. Mira, Dani, lo voy a hacer. Pero hay que hacerlo analíticamente. Mira, si yo sigo la tendencia a la curva, observa la flechita hacia abajo. Ya sé que este va a ser un mínimo porque va así. Mira, sigue la flecha. Sube, sube hasta aquí. Este va a ser un máximo. Baja, baja, baja. Recuerda que estos son los candidatos, los puntos, los puntos de críticos son los candidatos a máximo o mínimo. Los voy a poner con... Espérame un segundo. Deja marcártelos para qué. Estos son los señores clave. Este es un punto crítico. Este señor de aquí es un punto crítico. Este señor de acá es un punto crítico. Ellos marcan los máximos y los mínimos. Entonces, mira, observa. ¿Qué es lo que era esta función? Era cóncava hacia arriba. Va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba. ¿Ya? Pero observa. O sea, va hacia arriba. Va hacia abajo. ¿Hasta dónde bajó? Leo el valor de X, hasta -2. Por lo tanto, el -2 va a ser un mínimo relativo o mínimo local. Después sube, sube, sube. ¿Hasta dónde? Hasta el 0. Después baja, 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 baja y después vuelve a subir. Por lo tanto, voy a tener este como mínimo y este como máximo. Es decir, la curva va a ir así, mira. Si yo la graficara, en este minuto así como a capela, sería así. Ah, ya entendí. Este sería el -2, este sería el 2 y este sería el 0. Baja, 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 sube. Baja, 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 ¿hasta dónde? Este punto de aquí, coordenada en X, es 2. Este punto de acá, coordenada en X, es -2. Este punto de acá, coordenada en X, es 0. ¿Mejor ahí, Dani? Ya, profe. Gracias. Sí. ¿Y dónde estoy viendo eso? Eso lo estoy viendo con la información que tenemos hasta el minuto, solo con esta cosa que hemos escrito. Pero después me preguntaban, en la letra C decía, calculen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Un intervalo de crecimiento es aquel intervalo donde la F es hacia arriba. Por eso es recomendable poner la flechita. Entonces, pero leo quiénes marcan los cambios, los puntos críticos para los intervalos de crecimiento, los puntos críticos, porque hacen referencia a la primera derivada. Entonces, ¿dónde va la flechita hacia arriba? Observa, desde aquí, desde este 0 hasta este 0, pero leo las X, desde -2 hasta 0. Entonces, F es creciente para todo X que pertenezca a qué intervalo. Leo, este empieza en -2, observa que es abierto en -2, porque en menos 2 es 0, no crece ni decrece. ¿Hasta dónde? Leo, 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 me detengo en el próximo 0 y leo el valor de X. La X vale 0. Ahora veo si hay otro intervalo donde vuelva a crecer. Claro que lo hay. Para todos los valores que están a la derecha del 2,
Entonces, unido con el intervalo de 2 hasta más infinito. ¿Lo entendiste, Dani? Sí, profe. Ale, Alejandro, ¿lo entendiste? Belén. Belén, yujú. Gracias, Belén. Camilo, ¿estamos ok? Hagan las preguntas, chicos. Acuérdense que ahora pueden preguntar cualquier cosa. O sea, siempre han podido preguntar. ¿Hay alguien que tenga duda o calculo el otro? No, no lo voy a calcular, lo van a calcular ustedes. Intervalos de decrecimiento. Los intervalos de decrecimiento es cuando la F va hacia abajo, es decir, cuando la curva baja. Entonces, es para todo X que pertenezca a qué intervalo. Voy a mi Del gráfica. Acuérdense menos infinito del menos 2. que los leo en esta fila, tienen que ver con la primera derivada. ¡Qué lindo! ¿Quién fue ese? A ver, déjame verte. ¿Quién fue? Yo, profe. A mí. Hasta el menos 2 abierto, porque el menos 2 vale 0. Y hay otro, sigo mirando, Sí. unido con ¿cuál? Del 0 al 2. Del 0, leo las X, al 2, perfecto. Del 0 al 2. Ahora voy con la parte D. La parte D, lo vamos a hacer con esto para que no se confundan, porque está muy apelotonado. Dice intervalos. Chicos, ¿puedo borrar esto de acá con verde? Que fueron cálculos ridículos. Sáquenle una fotito porque lo voy a borrar. Esto de acá. Para no cambiar la hojita. ¿Listo? Voy a borrar esta parte. Esos fueron cálculos nomás, no tiene mucho que ver. O sea, sí tiene que ver con el ejercicio, pero no tiene mucho que ver con lo conceptual. Pongámosle letrita. Esta era la letra C. Y ahora vamos a ir con la letra D. La letra D dice que calculen los intervalos de concavidad. Hoy les voy a dejar una tarea porque yo hablé de esto, pero quedó como en el aire y no me pescaron mucho. Voy a salir de ahí porque voy a ocupar ese pedazo. Voy a poner más abajo. Entonces, F va a ser cóncava hacia arriba, tal cual, literal. Significa que la gráfica va así. ¿Cuándo? Para todo X que pertenezca a qué intervalo. Entonces los leo. Observen que aquí es cóncava hacia arriba porque son todos estos positivos. El que yo lo ponga hacia arriba significa que la segunda derivada, evaluada en cualquiera de estos puntos anteriores al primer punto de inflexión, es positiva. Por lo tanto, esta parte va a ir así. ¿Y dónde leo? Arriba, en la posición de las X. Para cualquier punto que esté donde, desde menos infinito hasta el punto de inflexión. Hasta menos 2 partido por raíz de 3 abierto, porque en menos 2 raíz de 3 vale 0. Entonces la función va a ser cóncava hacia arriba para cualquier valor de X que esté en este intervalo. Y la función va a ser cóncava hacia abajo para cualquier valor de X que pertenezca a ¿dónde? Desde menos 2 desde menos 2 partido por raíz de 3 hasta el 2 partido por raíz de 3. 2 partido por raíz de 3. Y después seguimos leyendo.
ahí es con capacidad. Observen que detecto entre los ceros producidos por la segunda derivada. Ahora sigo hacia la derecha. Y después de este punto de inflexión, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, unido con el intervalo desde 2 partido por raíz de 3 hasta más infinito. ¿Estamos bien? ¿Lo entendieron? ¿Sanos y salvos? Cami, ¿todo bien? Camilo. Sí, profe. Ya. Alejandro León, ¿todo bien? Dani Quilodrán, Sí, profe. ya. Entonces vamos a ir a la última parte, o la penúltima, que dice que calcule los máximos o los mínimos. Pero observen que ya mi dedito, si sigo la curva con el dedito ya sé. Pero ¿qué significa lo que vamos a hacer? Observen. Leo debajo de, recuerden que los puntos críticos son candidatos a máximos o mínimos relativos o locales de la función. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Leo. Entonces, la letra E, leo la segunda derivada evaluada en el primer valor crítico. El primer valor crítico es menos 2. Y su resultado es que es mayor que 0. Eso implica que existe un mínimo local o relativo en x igual menos 2. Si a mí me preguntaran, bueno, ¿y cuál es el valor de la función en ese punto? De f en x igual menos 2, entonces recurro a mi punto crítico. Como estoy considerando esto, ¿cuánto vale la función en ese punto? ¿Vale? F en menos 2 vale 4. Por eso es relevante esto, para los problemas con enunciado. Y se enojan si pongo la letra B por acá, por fin, para no darle vuelta a la página. Y B, ¿cuál era mi otro punto? No, no era B. ¿Cuál era el otro punto crítico que teníamos? El otro punto crítico era el 0. Entonces calculo la F segunda en 0. Pero no olviden que ya la calcularon. La segunda derivada en 0 es menor que 0, es negativa. Eso implica que en x igual 0 existe un máximo relativo o local. Y el otro punto crítico era este de acá. Entonces se evaluó la segunda derivada en 2. Pero eso ya lo hice. Por eso es recomendable esta forma de la tabla, porque les quedan todos los datos juntos. Y la segunda derivada en 2 era mayor que 0. Eso implica que en x igual 2 existe un mínimo relativo o local. Ahora, contestando la pregunta de la Dani, parece que fue, no me acuerdo quién fue. Ojo con lo siguiente. Si yo tuviera una curva cualquiera, por ejemplo así, entonces, este punto de aquí, supongamos que este punto es un x igual 4, y este punto de acá es un x igual 9. Entonces a mí me preguntaran, ¿cuáles son los máximos locales? Los máximos locales son los determinados por un intervalo definido. Eso significa que, por ejemplo, si yo pongo que los x pertenecen al intervalo entre 0 y 5,
este señor de aquí, aun cuando no es el más alto de la función, como mi intervalo va a terminar por aquí, porque por ahí está el 5 aproximadamente, entonces este es un máximo absoluto. Pero si yo pongo que el X pertenece a todos los reales, entonces mi máximo absoluto va a ser el punto más alto y se produce en X igual 9, porque traducí al castellano, es el más alto de todos los puntos altos que hay. Mejor aclarada la situación, cuáles son locales y cuáles son absolutos, están perdidos. Pregunten, chicos, pregunten. Yo no entendí. ¿Lo puede decir de nuevo? Sí, de nuevo, pero voy a cambiar la cita después vuelvo Ya, atrás. Supongamos que tengo cualquier función, así, mira, ya media ridícula, pero no importa. Supongamos que aquí tengo el plan. Entonces, supongamos que este puntito de aquí es 3. Este puntito de acá es, no tengo idea, 7. O 6 que me quedan medio raras. Y supongamos que este punto de aquí es 10. Y supongamos que este punto de acá es 20. Estoy inventando, así que no importa mucho. Entonces yo les pregunto, letra A, determine, mirando la gráfica nomás, porque no les di la función, máximos locales en el intervalo, eh, entre 0 y 4, suponiendo que esa gráfica sigue para allá. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Lo primero que me están diciendo, hey, ten cuidado, no tienes toda la gráfica, supongamos que el 4 está aquí. Solo debes mirar desde lo que hay, desde el 0 al 4. Entonces, ¿cuál es un máximo aquí? Un máximo es donde se produce en X igual 3. Observa la diferencia. Si yo digo, determine máximos locales en el intervalo de 0 a más infinito, entonces, ¿qué es lo que debo mirar? ¿Qué parte de la gráfica debo mirar? Ahora, cuidado, porque debo mirar desde ahí hasta allá. ¿Y cuáles son los puntos más altos? Entonces, ¿cuáles son los máximos locales? En este caso hay dos máximos locales. Uno se va a producir en 3 y el otro se va a producir en el 6. Entonces, en este caso, si yo te pregunto, observa, cuidado con la pregunta, ¿cuál es el máximo absoluto? ¿Cuál es el valor máximo absoluto? Ojo con lo siguiente, porque aquí es como una cuestión de lenguaje. El máximo absoluto de esta función para cualquier valor de x que esté entre 0 e infinito, ¿cuál es el valor más alto? Es el f en 6, es decir, 20. ¿Dónde se produce? Se produce cuando x es igual a 6. Recuerda que yo di un ejemplo con una empresa como de, no me acuerdo qué, pero como de chocolate parece que era. Si esta fuera la función definida por la curva de la producción de mi o el costo, digamos, de la producción de chocolate. Entonces yo te preguntara, ¿cuántos chocolates o de ganancia, pongámosle para que tenga algún sentido? ¿Cuántos chocolates debiera producir mi empresa para obtener el máximo de ganancia? ¿Te fijas que hay? ¿Cuántos chocolates? 6. ¿Cuál sería el valor máximo de la ganancia
ganancia de tu empresa de chocolates, 20. Si son dólares, $20. ¿Te fijas la diferencia, no? Mejor. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Ya. Dicho eso, vamos a volver a la página anterior, porque nos falta la última partecita, que es hacer la gráfica. Un bosquejo. ¿Por qué se dice un bosquejo? Porque no es punto a punto, es la tendencia de la curva. Entonces, ¿cómo hago la gráfica? Voy a borrar porque lo voy a hacer media pequeña acá arriba para que vayan observando. Voy a borrar esta partecita de aquí porque la voy a necesitar. Eje de las X, eje de las Y, y voy ubicando los puntos. ¿Cuáles son los puntos clave? Los puntos críticos. Pero el X vale menos 2, ¿cuándo? El X vale menos 2 cuando la Y vale 4. Menos 4, me comí un menos 4. Porque acuérdense que me queda al cuadrado. Vale menos 2, supongamos que tengo menos 1, menos 2, y esta cosa menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aquí. Es el primer punto crítico. Después dice, el otro punto crítico, la X vale 0, pero la X vale 0, ¿cuándo? Cuando la Y vale 0, este de acá. Ahora el otro, la X vale 2, la X vale 2 y la Y vale menos 4. 1, 2, y esa cosa vale menos 4. Entonces ahora veo, para cualquier valor anterior al menos 2, todo lo que viene, acuérdense que este es el menos 2, para cualquier punto que viene antes de él, ¿qué es lo que dice? La función es decreciente. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Que la función viene de, la voy a hacer con otro color. La función viene de arriba. ¿Y decrece hasta dónde? Hasta ese punto. Me detengo. Sigo leyendo. Dice después crece hasta el 0. Ah, crece hasta el 0. Bueno, me quedo muy recta, es curva, no es tan, me quedo muy recta. Y después, ¿qué dice? Decrece entre el 0 y el 2. Acuérdense que aquí está el 2, ahí está el 2. Entre el 0 y el 2 decrece. Y después, ¿qué es lo que hace? Para cualquier valor, estoy leyendo acá en la tablita, para cualquier valor mayor que 2, vuelve a crecer. Observen un detalle importante. Si yo quisiera saber exactamente quiénes son estos puntos de aquí, eso es la primera materia, módulo 1. ¿Se acuerda cuando yo decía calculen las X intersecciones? Para calcular este punto exacto y este punto exacto, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? La función era f de x igual a x a la cuarto menos 2x cuadrado. Para calcular la X intersección, hacíamos la I0. Eso significa que I0 igual a 0 igual a X a la cuarto menos 2X cuadrado. Lo voy a calcular por acá. Y eso es X cuadrado factor de X cuadrado cuartos menos 2. Entonces tengo que, eso es 0, sí, solo sí. El X vale 0. O esta cosa de aquí, X cuadrado cuarto, es igual a 2. Eso es cierto, sí, solo sí. X cuadrado es igual a 8. Y es X igual a más menos raíz de 8. Entonces este punto de aquí sería el positivo, la X vale 0, va.
lo acabamos de calcular. Raíz de 8 y la I vale 0. Este punto de acá sería la X vale menos raíz de 8 y la Y vale 0. Y ahí está la gráfica de la función. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Sanos y salvos o están más o menos? Bueno, y ahí en la gráfica se ve claramente que este es un mínimo relativo, este es un mínimo relativo. ¿Por qué son relativos o locales? Porque ninguno de ellos dos está más bajo que el otro. Observen que la coordenada en I de este es menos 4 y la coordenada en I de este es menos 4, son los dos iguales. Es decir, no hay ninguno de los dos que sea más bajo. Si esto hubiera sido, por ejemplo, menos 8, entonces este sería el mínimo absoluto. Pero aquí en este caso son los dos iguales. ¿Sanos y ¿Profe, puede salvos? volver a la página de atrás para tomarle una foto? O sea, ¿Cuál? la que hizo después. La que borré. La del absoluto. La del máximo absoluto. No sé, ¿qué dice? Espérame. No la guardé. La borré. Ya no importa. ¿Y qué pasa? Lo siento, pero lo puedo volver a No, si le entendí, era explicar. como solamente para transcribirlo, pero no importa. ¿Lo entendiste, sí, cielo? Sí, sí, no se preocupe. Mira, voy a ir con un ejemplo que una vez lo pusimos en un certamen. Estos ejercicios se llaman cazabobos, porque demandan una cuestión que es trivial, pero los chicos se mecanizan tanto que no analizan. Por eso que les decía, quédense con los conceptos. Observen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo pongo f de x igual a cualquier cuestión, por ejemplo, una x cuadrado más 2x? Entonces uno como profe de repente dice, ya voy a poner esto porque este es fácil, lo van a hacer al tiro. ¿Y qué ocurre? Observen lo siguiente. Paso 1, para calcular los puntos críticos, ¿qué es lo que necesito? Calcular la primera derivada. Pero la primera derivada de esto es 2x más 2. E igualarla a 0. Eso implica que es lo que me queda, que x igual a menos 1. Este señor de aquí es un candidato a punto crítico. Y el punto crítico va a ser menos 1, si vale menos 1, esta cosa me queda 1, menos 2, menos 1 parece, si no me equivoco en el cálculo. Pero me interesa explicar esta cosa. Puntos de inflexión. Calculo la segunda derivada. ¿Y qué es lo que me va a quedar? La segunda derivada es 2. Entonces la pregunta, ¿cuál es el punto de inflexión? Porque después despejaba la X de aquí igualaba a 0. ¿Cierto? Eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa entonces si aquí no tengo la X? ¿Qué significa esto que acabo de obtener? Lo que acaban de obtener significa lo siguiente, que para todo X que pertenezca al dominio de la función, f segunda en X va a ser siempre igual a 2. Como el 2 positivo, en este caso, va a ser siempre mayor que 0. Traducido al castellano significa que la f va a ser siempre cóncava hacia arriba. Lo cual era evidente porque si me hubiera dado cuenta, lo que tenía era una parábola. Y las parábolas, esta parábola tiene coeficiente en x cuadrado positivo, por lo tanto mi parábola va a ser así. No tiene puntos de inflexión. Es decir, no hay un cambio en la concavidad, es siempre cóncava hacia arriba. ¿Se fijaron que no es? Tienen que quedarse con el concepto, no con la mecánica. Si se mecanizan tan sonados en esta parte. Tienen que tener cuidado. ¿Lo entendieron?
o se perdieron. La f segunda es una función constante. La segunda derivada es una función constante. Para cualquier valor de x vale 2. Leo el valor de 2. En este caso es positiva. Observen un detalle. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, un f de x igual a menos x cuadrado, qué sé yo, más 3x, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Mi f' de x va a ser igual a menos 2x más 3. Y la f segunda de x va a ser igual a menos 2. Pero en este caso, la segunda derivada es menor que 0. ¿Qué significa eso? Eso implica que la función es siempre cóncava hacia abajo, lo cual es evidente porque es una parábola, ¿cierto?, cuyo coeficiente en x cuadrado es negativo. Por lo tanto, la parábola va a ir siempre hacia abajo. No tiene un cambio en la concavidad. ¿Hay preguntas? Constanza, ¿estamos sana y salva? ¿Oni? Constanza. Daniel. Diego, ¿te perdiste? ¿O estamos bien? Profe, Dime una Diego. consulta nomás. ¿A qué se refiere? ¿A qué lo indicaba el punto de inflexión? Ah, buena pregunta. Excelente. Si yo tengo una curva así, mira, observa que ni siquiera dije quién era. Este señor de aquí es un punto de inflexión. Observa por qué. Porque antes de él, la gráfica es cóncava hacia abajo. Después de él, la gráfica es cóncava hacia arriba. Este punto de inflexión marca o determina el cambio en la concavidad. En la concavidad. De la gráfica de f. Suena como definición de la función f. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, una gráfica así, entonces automáticamente sé que aquí hay un punto de inflexión. Antes de ella, cóncava hacia abajo, después cóncava hacia... ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Porque después empieza a subir. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Porque después empieza a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. De aquí a aquí es cóncava hacia abajo. Y después si la sigo hacia allá, entonces va a ser cóncava hacia arriba, etc. Este señor y este señor, esos son puntos de inflexión. Determinaron un cambio en la concavidad. ¿Mejor, Diego? Sí, profe. Ya, chicos, suficiente por hoy día. Vamos a almorzar. Espero que les haya servido, les sirvió, los ayudó o no les ayudó ni una cuestión. Sí, profe. Ya. Subí una guía 2, ¿ya? ¿Qué veo el lunes? El lunes veo el teorema del valor medio y el teorema de Rolle. Y con eso quedamos listos. Y miren la guía. No se asusten por las expresiones de las funciones. Por eso es que tomé toda esta cosa. Necesitan quedarse con los conceptos. ¿Qué hacer? ¿Cómo interpretarlo? Más que cómo se calcula. El resto es álgebra. Buen fin de semana, chicos. Que estén muy bien. Chao, Los profe. veo Igual usted. Chao, profe, gracias. que estén bien. Descansen también, no solo estudiar. Que estén bien. Chau, chau. Chao, profe.